ya bastante, digamos, ya es común escuchar, y nosotros mismos lo decimos, yo mismo lo digo, ya por ejemplo con muchas palabras en inglés, ya nuestra, ¿no es cierto? Cuando dice, ¿me esperas mañana? Sí, te espero mañana. Y en lugar de siempre, sí, ok. ¿No? Entonces, ya hasta el inglés se va metiendo también en nuestro lenguaje cotidiano. Y los medios de comunicación, ¿qué hacen? Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, lo que van imponiendo son formas de vida, estilos de vida. ¿Por qué vestimos lo que vestimos si no seguimos vistiendo como vestíamos antes? ¿Por qué yo estoy ahí con un zapato de esta naturaleza y tal? ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera también hemos sido influenciados por la escuela, por la escritura y también por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen también su propia agenda. Los grandes medios de comunicación tienen sus propios intereses. Eso no debemos dejar de tener en cuenta. Los medios de comunicación hoy, y quienes hemos estudiado comunicación, aquí lo saben, tienen atrás un conjunto de intereses que seguramente están ligados a intereses económicos, a intereses empresariales, a intereses de las corporaciones mundiales, de las multinacionales. Y entonces te imponen una forma de vida, te van creando una forma de cultura, te van generando ahí una manera de vestir, una manera de vivir, una manera de hablar. Y entonces nos van creando y nos diciendo de que eso es lo correcto, y el lenguaje que hablamos habitualmente en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, eso es bajo, eso es pobre, eso es simple, eso lo menospreciamos, ¿no? Entonces, nosotros que somos comunicadores populares, que somos comunicadores, que pretendemos ser comunicadores comunitarios, no vamos a imitar pues la agenda que nos imponen los grandes medios de comunicación. Porque a veces nosotros hemos empezado, incluso tú empezaste haciendo radio, dices, en otro medio de comunicación. Y a veces ya hay un estilo de hacer comunicación. O por ejemplo, el DJ ya tiene una forma, se ha copiado la forma gringa de cómo conducir una revista, un programa musical, por ejemplo, ¿verdad? Grita y dice, y ok, y tal, ¿no? Y nos alejamos de las raíces nuestras, de nuestra forma habitual de comunicarnos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta todo este asunto. Ahora, ¿qué hace diferente un lenguaje hablado de un lenguaje escrito? ¿Cuáles creen que son las diferencias de un lenguaje hablado y un lenguaje escrito? Un lenguaje hablado, ahí tienes tres elementos. Es más personal, porque estamos ahí en el tú a tú, hablamos, decimos. Cuando yo estaba acá con el compañero, él me decía y me estaba cuestionando y decía, pero pregúntale, es una cercanía más personal, de tú a tú, ¿verdad? Eso es lo que le da el lenguaje hablado. Esa es la riqueza del lenguaje hablado. Es más caliente. ¿En qué sentido? No vaya a interpretar mal. También, ¿no? Porque es emotivo, sobre todo, ¿no? Hay una cercanía. Cuando la compañera me estaba contando que ella tiene raíces de Loja, ¿no? Cómo lo decía, cómo lo expresaba, con su forma de hablar, con sus modismos, con sus giros, es lo que está diciendo. Es un lenguaje cercano, caliente, y es más suelto. Nosotros cuando se habla, uno no está pensando si hay que, después de decir una frase, le voy a poner una coma y después le pondré un punto seguido. No, nosotros estamos hablando acá y nos equivocamos, y a veces ni siquiera termino la idea porque tú intervienes y yo. Entonces, esa cercanía es lo que le hace rico al lenguaje hablado, ¿verdad? Como está señalado. Disculpen, estoy corriendo porque el tiempo nos está complicando. A diferencia del lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito, que es más solitario, no se escribe en colectivo, o a no ser que ustedes conozcan mi experiencia de escribir colectivamente, probablemente lo haya, pero en general el lenguaje escrito es un lenguaje en solitario. Tú, en tu escritorio, en tu camita, en la cocina, tú y tu papel, o tu computadora o tu PC, ahora, ¿no es cierto? O tu iPhone, o lo que fuese, ¿no es cierto? Pero entonces, esa es la diferencia.
¿Por qué hace frío al lenguaje escrito? Es más solitario, más frío y es más ordenado, a diferencia del lenguaje oral. ¿Por qué es más ordenado? Porque pensamos, estamos viendo, esta palabra sí va, acá tiene que haber una coma, sí tiene lógica, entonces, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ahí hay una diferencia entre por qué, por eso estamos valorando el lenguaje oral, o sea, estamos rescatando el lenguaje oral, estamos rescatando el lenguaje popular. ¿Por qué tenemos que hacer referencia al lenguaje popular? ¿Por qué nuestros productos comunicacionales, sobre todo quienes estamos en organizaciones, estamos en comunidades, nuestro lenguaje tiene que ser cercano al pueblo, tiene que ser empático al pueblo, es decir, unido? Tiene que ver qué significa empatía. Empatía significa sintonía. Y cuando uno está sintonizado es que estamos entrelazados, intercomunicados, ¿no? Eso es lo que significa la empatía, ¿verdad? Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, y estos tips estoy dando porque esto es lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a escribir los libretos que vamos a hacer en la jornada de mañana, porque mañana vamos a hacer libretos. Por eso es importante que tengamos en cuenta que cuando uno habla en la radio, gracias, cuando uno habla en la radio, no quiere decir que hay que ir a la radio, al medio de comunicación, y hablar lo que se le ocurre. A mí se me ocurrió hablar de eso y me pongo la acá. No, tampoco es así. Uno tiene que tener de todas maneras un bagaje, tiene que tener una cierta preparación. Y si yo voy a hablar sobre qué sé yo, el gallito pinto, tengo que saber qué hay atrás del gallito pinto, su historia, a qué género pertenece, etcétera, ¿verdad? Entonces no es ir a un comunicador, no significa que porque es comunicador popular, y a veces lo popular es sinónimo de vulgar, entonces va uno a un medio de comunicación a hablar lo que le parece bien. No, al contrario, el comunicador popular tiene que estar muchísimo y doblemente preparado de cualquier otro comunicador que se precie de profesional. Como alguien decía, comunicador no solo es, no sé quién lo dijo por acá, no me acuerdo, comunicador no es solo quien tiene título, comunicador somos todos y cada uno de nosotros, comunicadores y comunicadoras. Y nos han metido, ¿ves cómo la escuela nos mete? La escuela nos dice, yo tengo una maestría en comunicación, pero yo no vivo del título, porque la maestría no me hace a mí. Lo que me hace a mí es la calidez, la capacidad de conversar, la capacidad de dialogar, la capacidad de decirle, de que nos entendamos y juntos construyamos. De eso se trata. El comunicador comunica ¿para qué? ¿Para inmovilizar o para transformar? ¿Para qué comunica un comunicador? ¿Para inmovilizar? ¿Para ser pasivo o para transformar? ¿Transformar qué? ¿Transformar qué? Todo. La realidad. La realidad. ¿Y qué es esa realidad? Cambio. Un comunicador popular no transmite, no transforma todo. La realidad, eso es todavía muy genérico. Un comunicador popular tiene atrás una intencionalidad política y eso nos hace diferentes al resto de comunicadores. Un comunicador, reitero, popular, comunicadora popular, tiene una intencionalidad política. Y cuando hablamos de política, no estoy hablando de política partidaria, de un partido político, no, sino cuando decimos transformar la realidad, es que estamos hablando de transformar una realidad injusta a una realidad digna, de una realidad inhumana a una realidad más humana. Esa es la misión que tenemos los comunicadores y comunicadoras populares, ¿verdad? Entonces, como ven atrás, hay un componente político, no es que sea una cosa así nomás Simple. Incluso todo lo que hagan, los programas que hagan, tienen que tener esa intencionalidad. Por supuesto que tienen que ser
alegres, atractivos, seductores, calientes, todos los adjetivos posibles. No tienen que ser. ¿Por qué? Porque necesitas que quienes te escuchen estén en sintonía contigo, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que hay que tener en cuenta de lo que implica ser un comunicador comunitario, comunicadora comunitaria, comunicador popular, comunicadora popular. Esos son los elementos. Hay atrás una intencionalidad de transformar la realidad social, política, cultural de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando hablemos cuando escribamos, porque también uno escribe, cuando uno va a la radio hace su guión, hace su libreto, y ese guión y ese libreto hay que hacerlo en función de cómo hablamos. No necesariamente respetando una gramática, sino cómo hablamos. Seamos lo más espontáneo posible. A eso se refiere. Usar frases cortas, no más de 20 palabras por frase. No hay que utilizar palabras subordinadas como a veces cuando escribimos, a veces utilizamos ahí frases subordinadas, una tras otra. En fin, todo y tiene que tener un orden lógico. Siempre sujeto, verbo, complemento. Sujeto, la persona. Andrea, ¿dónde está Andrea? Andrea le gusta el maíz. Siempre, porque a veces intentamos cambiar el orden de las cosas a un orden no lógico. El lenguaje popular es directo. Al pan, pan, al vino, vino. Así son las cosas. Este es también un curso de formación política porque he visto que hay varios compañeros, porque los compañeros dirigentes son potenciales, son en esencia comunicadores, ¿verdad? Entonces también eso nos sirve. Ese es el lenguaje popular, hay que ponerle condumio. Acá en Ecuador se dice condumio, ¿no? En Perú se dice, hay que ponerle salsita. Una salsa, una sazón. Acá en el Ecuador se dice condumio. Hay que ponerle condumio al lenguaje. Porque nuestro lenguaje popular está lleno de color, de sabor, porque nuestro lenguaje popular está, lo que decíamos hace un ratito, tengo un problema gastrointestinal. Suele escucharse a veces algunos periodistas, ¿no? Porque entró al hospital por un problema gastrointestinal. Entró al hospital porque le dolía la barriga, así de directo. Y gastrointestinal, ¿a qué nos refiere? ¿A qué figura nos refiere? El intestino. Y si digo tripa, Me dolía la tripa. la panza, yo inmediatamente me reflejo acá. ¿Ves la diferencia de un término rebuscado? Ellos quieren resaltar lo que la palabra. Con un término concreto, simple. Puede ser un lenguaje popular, simple. Nosotros utilizamos comparaciones. Es que el lenguaje simple llega más a la audiencia. Se entiende más. Sí. Se entiende más, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos comparaciones? ¿No es cierto? A ver, una comparación. ¿Cuándo a veces comparamos? Para decir las cosas, nosotros comparamos. ¿Tú cómo podrías comparar? Por ejemplo, José es más rápido que una gacela. O aquí, ¿qué es el animal que corre más acá? El venado. El venado. José es más rápido que un La venado. tortuga. Esa es una comparación. El jaguar. Yaguarundi. Que yagua, el tigre, el puma, ¿verdad? Entonces, mira, el lenguaje popular, mira, tiene todas esas riquezas. Uno puede generar imágenes, comparaciones, pero que hablamos de los regionalismos, como el cuencano habla de una manera cantadita, el quiteño habla de otra manera, el guayaquileño habla de otra manera, los que viven en esta zona hablan de otra manera. Todo eso forma parte de la riqueza de nuestro lenguaje, ¿cierto? Hay que hacer dos semanas. Hay que
y agregarle expresiones nuevas, refranes. Muchos solemos utilizar nosotros los refranes para cuando hablamos, no sé, al pan pan, al vino vino, hemos dicho al pan pan y al vino vino. A palabras necias, oídos sordos. ¿Qué más tenemos? Aquí, ¿qué otros refranes más se recuerdan ustedes? Más vale. Más vale pájaro Mano, que sigan volando. en mano que sigue volando. ¿Qué más? ¿Qué más se utiliza por acá? Hay que prevenir que lamentar. Casa de Prevenir herrero. antes que lamentar. En casa de herrero, cuchillo de En palo. casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué más? Camarón que se Está el duerme. palo, pero Caramón, Lo hacen ceviche. Camarón que se duerme, le hacen se lo maíz. llevan a Hacen ceviche. corriente. Se come ceviche. Tal palo se lastima. Se come De tal ceviche. palo tal astilla. Hijo de tigre. ¿Cómo se esa no la sé? Sale rayado. Esa es la de la cebra. ¿Cuál dices tú? Más vale tarde que nunca. Guerra avisada no mata gente. Y guerra avisada no más. Ah, es cuando tu papá y tu mamá te sentenciaban. Hay otro que dice culebra de Macanche, sí, hijo de Macanche, culebra fina sale. Bien. Esa no la Esa no sabía. la sabía. ¿Me puedes repetirlo? Hijo de Macanche, culebra fina sale. ¿Qué es Macanche eso? es una culebra, o sea, le dicen Macanche. Bueno, lo he escuchado en el idioma, creo que de mi familia. Se Macanche Culebra de es a Macanche. una culebra que le dicen, bueno, Pitalala. Macanche o guayasa, no sé. Es una culebra fina. Verrugoso. Que hay una serpiente. Con Una Sonia. serpiente. Mira, todo el colorido, la riqueza, el condumio, el sabor que tiene nuestra forma habitual de hablar, ¿no es cierto? Y a veces, sí. Yo creo que con el ejemplo del refrán de la compañera también se utiliza algo muy importante en la comunicación, que es que si bien el lenguaje popular es muy bueno y de verdad debería ser como más universal, también depende del contexto, el lenguaje que nosotros usamos, porque por ejemplo, aunque somos de aquí de la Amazonía, o sea, no sabemos que era Macanche, no entendimos el refrán. significado del refrán, así como en casa de herrero cuchillo de palo, entonces creo que todos ya entendimos, pero en este caso era no, ¿y qué es Macanche? Macanche. Es una serpiente, pero en lo que es una serpiente. Ya, entonces, creo que es muy importante resaltar eso, o sea, no sin querer caer otra vez en el estereotipo de que el lenguaje culto es el que funciona, tiene que estar estandarizado, sino más bien quedamos con la idea de que dependiendo del contexto también el lenguaje tiene que ser adecuado, porque un médico, por ejemplo, no puede usar dentro de su contexto un lenguaje tan popular, por ejemplo, médico. Ya que tienen que en su gremio usar un lenguaje técnico para entender pues, todo lo que están estudiando. La anotación que hace Azucena es bastante bien interesante. O sea, es decir, todo también tiene que estar de acuerdo a su contexto, ¿no? Hoy nosotros estamos haciendo una referencia más global, pero cada uno, estas cosas hay que también aplicarlas a su contexto, porque si no también dejamos de entendernos. O sea, aquello que pensamos que es fácil, de repente en ese contexto no es entendible. Por eso es que el comunicador popular tiene que saber muy bien Y así se va cuál es el perdiendo. contexto en el que está actuando. Eso es realmente fundamental. Y creo que ahí toca especificar aún un poco más el hecho de que hay lugares donde ya se encuentra normado ese acto. Porque, por ejemplo, yo me paro ante un juez y no le voy a poder hablar con lenguaje popular. Nunca, jamás. O sea, imposible, vamos a ser sancionados de ley. Ya, entonces ya existen lugares donde ya se han normado el hecho de suprimir el lenguaje popular por cuestiones mucho más técnicas en cada ámbito. Por supuesto, pero eso es una cuestión más especializada y que está en función de determinadas profesiones que tienen, como decimos, su propia jerga. Es lo que llaman la jerga periodística. Los periodistas tienen su jerga periodística o jerigonza, como lo llaman algunos. Y si es Los abogados lo tienen, Si sí. es comunicador y abogado. Sabrá quién se dirige. Si obviamente él se está dirigiendo a sus La colegas audiencia. en un juicio, De acuerdo a la obviamente audiencia. no va a poder emplear eso, no lo va a emplear. Pero si él se está dirigiendo por un A la programa de comunidad. radio, no va a estar hablando con todos los términos de la jurisprudencia. Pero si tendría un programa de abogacía en la radio, De asesoría legal.
De igual, se utiliza el lenguaje popular. Para todos los casos, sean ingenieros, sean abogados, recuerden una máxima. No hablamos para demostrar que sabemos. Hablamos para que nos entiendan. Comunicar. Tiene mucha razón. Eso es una máxima que hay que señalarlo en la comunicación. Recuerden. Repita. Repita, Y ese es un gran... Repita. No hablamos para demostrar que sabemos. Hablamos para que nos entiendan. ¿Verdad? Eso entra para todos, absolutamente para todos. Y fuera bueno que en realidad, sobre todo que me llevo con los profesionales, lo practicasen, porque a mí me pasó una vez, voy a ir a la consulta médica de mi hija y el médico me habla de muchos términos y yo así como que, no, de verdad no le entendí, o sea, no le entendí, porque él me habla con muchas palabras técnicas. Dígame, mire, esto es así, ya, o sea, algo más práctico. Entonces yo me voy a la farmacia y le digo a la chica, oiga, ¿cómo es esto? Y la chica me lo explicó súper bien. Y eso a veces nos falta como profesionales, quizás sabemos que estamos con este tipo de personas, entonces hablemosles como ellos nos van a entender. Por eso la labor del comunicador también es una labor de ser traductor de lo complicado, hacerlo comprensible. Pastillita. ¿Verdad? Ese también es otro elemento del comunicador, de la comunicadora popular. Como tú lo complicado lo traduces en comprensible, en entendible. ¿Verdad? Utilizamos cómo nos encantan las historias de la vida real, ¿verdad? O sea, a veces las noticias que más quedan es aquella cuando empiezan a contarte. Cuando te cuentan, como el abuelito o la abuelita te empezaban a contar y tú te quedabas ahí horas y horas y ni siquiera te dormías porque el abuelito quería hacerte dormir, pero tú estabas más feliz que te cuente todas las historias. Era más interesante. Lo más interesante. Esas son las cualidades que no debemos perder del lenguaje común, del lenguaje habitual, del lenguaje popular que estamos llamando, ¿verdad? Las fábulas, las leyendas. ¿No? Bueno, eso en función de lo que es el lenguaje. ¿Qué opciones tenemos mañana? Estamos 12:30. A la 1 tenemos previsto el almuerzo. Así que, ¿hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna inquietud? Está interesante. Bueno, yo voy a repartir acá y ustedes me van a decir cuál creen ustedes que de estas tarjetitas hay lenguaje popular y cuál es el lenguaje técnico. Y ustedes me van a decir por qué en función de lo que hasta ahora hemos visto. ¿Ok? El mijín. Véanlo. ¿Cuál de estas dos ustedes consideran que se acerca más a un lenguaje popular y cuál escrito se acerca más a un lenguaje más técnico, más alturado, más profesional, entre comillas? ¿Ok? José. A ver. Así es. No, A ver. Léanlo. estoy grabando nomás. Es una pequeña noticia. Envío un saludito. Tienen Eso, muy bien. 3 minutitos.
niño se ahogó o no se ahogó. ¿Leyeron? Sí. ¿Leyeron? A ver, No son las mismas, ¿no? no son las mismas. Ahora díganme, todos los que crean que tienen el papelito, que creen que lo que han leído se asemeja más al lenguaje popular, se ponen acá. Y los que creen que es un lenguaje más profesional, más técnico, se ponen acá. ¿Ok? A ver, vámonos. A ver. ¿Dónde es técnico? Acá. Ahí estoy aquí. Acá los técnicos. Piensen que es lenguaje popular, se ponen acá. A ver. A ver. Pero con ánimo, así como si hubiera escondido. A ver. A ver, por ejemplo, tú dices que es popular. Popular. Déjame ver. Este es mixto. Sí. Sí, yo me pongo. Es mixto. Mixto es esto. A ver tú. Es mixto. Este es mixto. Mixto es. Utiliza algunas frases de Ya, popular. ahí. Este es mixto. A ver. Ya. Yo por eso me pongo aquí en la mitad. Ah, la mitad. Eso, sí. Yo quiero que Tony y la compañera Lisbeth me digan por qué creen que pues, lo que han leído es lenguaje popular. A ver. Pienso que Primero lee la nota. autoridades municipales informaron recientemente de un accidente ocurrido en las afueras de la ciudad, donde un niño debió ser hospitalizado a causa de las heridas provocadas por su caída en un pozo de la empresa de alumbrado público. La iluminación era deficiente y nadie estaba al cuidado del susodicho, cayendo a 3 metros de profundidad. Autoridades de nosocomio aseguran que su diagnóstico es positivo. Hasta el momento no se han registrado testigos del hecho que podrían perjudicar gravemente a la empresa, por lo que por ley debe tomar los recaudos necesarios de protección y seguridad de las obras que tienen a su cargo. Los técnicos responsables declararán próximamente. Muy bien. Esa misma párrafo lo tienes también tú, ¿verdad? Los dos. ¿Tú también lo tienes ese párrafo? No. Ustedes dos, díganme por qué consideran que ese es lenguaje popular. ¿Sí? De cualquier. Aquí porque autoridades de nosocomio. Sí. Nosocomio. Ya, pero Es alguna aquí ciudad en esta lista están los del lenguaje popular Sí. y aquí están los del lenguaje técnico. Cámbiate. Es mixto. No, Y acá, no, aquí hay algunos compañeros que igual, teniendo el otro texto, consideran que es lenguaje técnico. Clever, ¿por qué consideras que No. ese párrafo es técnico? Pero usted se ha quedado en esta fila, y están los técnicos. Generalmente porque hay algunas palabras en las que se utiliza palabras que no se puede entender el público, ¿no? Ajá. Poquitas. Por eso yo, en fin, cuando acabé de leer, me puse en la mitad. Él se puso en la mitad. Un poquito tenía esas palabras que diferenciaban. Pero aparte de esa situación también es la estructura del texto, porque por ejemplo dice autoridades municipales informan recientemente de un accidente ocurrido, entonces es muy técnico la forma en cómo lo van estructurando.
Porque es fácil decir, el municipio informa de la realización o que se dio un accidente. Punto. Hablar de autoridades municipales. Claro, ¿y para qué las autoridades? Sí, ni siquiera las autoridades son las que informan, sino el equipo de prensa. Ni siquiera eso, porque para mí, en vez de reducir más rápido en palabras cortas, tremendo texto que más me Claro. Por eso, la estructura de eso es lo que le da el tecnicismo a este párrafo. Que lo hubiesen dicho lo mismo en menos palabras y mucho más claro. Ok, ¿por qué más hace técnico ese párrafo? Esa noticia. Díganme ustedes. O sea, el compañero habló sobre un poco de la forma y también del contenido. O sea, Del forma contenido. y fondo. Yo para mí ambos son técnicos. Aunque hay palabras que aparentemente se entienden. Pero hay unas que ni yo, cuando yo eso de, ¿dónde está? De nosocomio, eso no. ¿Qué es nosocomio? No sé, yo pensé que estaba mal escrito. No. Es ¿Qué una es organización. nosocomio? A ver. ¿No saben? Como del sitio, del lugar. No. Nosocomio es hospital. Ya, entonces, De los locos. ahí está. Con manicomio. Ah, O sea, ¿Cuál es el manicomio? yo no lo entiendo fácilmente. Para mí me puedes entenderlo así fácilmente, peor aún a una persona más común. Claro. Entonces, yo- en una comunidad no entiende nada. Así que es un manicomio, cada uno va por su piedra. Y alguien se cayó y quedó loco. ¿Por qué más es? Miren ustedes, ¿no? El lenguaje técnico que nadie lo sabía y que peor, digamos, una persona. Ustedes pónganse en el lugar, como decía De ellos, también. ponerse Cuando en su- uno habla, tiene que ponerse en el lugar, aquí, de que le está hablando, por ejemplo, a su abuelita o abuelito, o a la tía, que ni siquiera ha ido a la escuela. Deficiente, nosocomio. ¿Verdad? ¿Por qué más es técnico? ¿Qué es susodicho? ¿Qué más? ¿Qué palabras más hay técnicas ahí? Deficiente, susodicho, deficiente, autoridades susodicho. municipales, deficiente, ¿qué más? Nosocomio. Pero aquí mismo dice Recaudos. técnico. Recaudos. Hasta ya nos dio la pista. Los técnicos responsables. Ya Los técnicos responsables. La iluminación era deficiente. Iluminación de... ¿Qué se podría decir? En lugar de iluminación de Faltaba Estaba un luz. poco oscuro, estaba Estaba oscuro. Estaba oscuro. Imágenes. Cuando dices iluminación deficiente, ¿a quién nos remite? Está Pero dañado. si dices estaba oscuro, inmediatamente la cabeza No hay luz. te remite eso. ¿Verdad? Miren ustedes que puede parecer una cosa muy simple, pero es Real. importante en la medida de cómo comunicas, cómo estamos comunicando. Y aquí, ¿por qué es un lenguaje popular? Digamos? Porque aquí no hay palabras técnicas, hay palabras que se entienden. Comprensibles. Se comprensión a lo que nosotros mismos hablamos. Ujú. Por ejemplo, el Wambra se cayó al pozo ayer en la noche. Nadie sabe qué pasó. Estaba jugando a la pelota con su hermano. Parece que habían regalado una pelota en su cumpleaños. Dice que la pelota se le fue para la esquina donde estaban arreglando la luz. Esa esquina es brava de noche porque hay que arreglarse el farol y las lámparas para que no vean los ladrones del fondo, que saquen algo. Dice que como estaba oscuro, el Wambra no vio el pozo y se cayó hasta el fondo nomás. Y el médico dice que se va a salvar, está bien atendido al hospital de San Juan. Todos Es la entienden. misma noticia. Entiende. Y ustedes ven cómo depende de cómo la construyas. Atención, corresponsales, porque a veces los que hacemos noticias caemos en este error. Pensamos que construyendo de una manera Muy tecnificada. tenemos más caché, pero no necesariamente es así. No necesariamente así. Por eso es importante hacer este ejercicio de diferenciar. Ahora, un lenguaje popular no quiere decir que sea un lenguaje chabacano O vulgar. o como llamamos demasiado insultativo. No, eso no quiere decir. No es una. Entonces hay que tener en cuenta. Significa más bien que con ese conjunto de elementos que hemos repasado, hacemos rico, recuperamos nuestro lenguaje.
empleando imágenes, comparaciones, contando, haciendo. Esto es una historia, esto es una noticia, pero como historia. Esto es una construcción más noticiosa, por llamarlo así, que te lo suelen enseñar a veces en las universidades, ¿no? Así hay que construir una noticia. Entonces, tiene un tinte más noticioso en ese sentido, ¿no? Entonces, sí. Una consulta, por ejemplo, si fueran dos idiomas, autoridades del Campi-Huasi aseguran que su diagnóstico es positivo. Campi-Huasi es hospital, en vez de Anapocongo. También podría decirlo así, ¿no? Sí, como decía la compañera Azucena, todo depende del contexto, porque incluso hay comunidades que son bilingües y que utilizan fácilmente, pasan fácilmente del lenguaje español, del idioma español al quichua. Entonces yo puedo combinar. Una cosa que me maravillaba mucho las veces que he ido, por ejemplo, a Paraguay. En Paraguay los compañeros, todas las clases sociales, por llamarlo así, utilizan indistintamente, rápidamente, el guaraní con el español. Están hablando español y inmediatamente guaraní y pueden volver a... Ese es el contexto. Si es la comunidad es bilingüe por naturaleza, o sea, construye tu discurso en función de eso. Todo eso lo determina. ¿Ok? Entonces, eso es, hasta aquí quedamos. ¿Qué horas son ahora ya? Para ir a almorzar, porque veo que ya, yo también estoy ya, mis tripas están sonando. Y es la hora del almuerzo. Y es la hora del almuerzo. Una inquietud más. Sí. También se da según los, ¿cómo se llaman? Las clases sociales, o los estratos que llaman, que hay gente que son de alta gama. Alta gama, de gente pudiente económicamente. Ellos también tienen su forma de hablar, ya no hablan como la persona que es popular. Y hay un cómico que decía que cuando un rico va a la calle a comer, él va a servirse, ¿cómo se llama este tubérculo con piel de cerdo? Mientras que el que está abajo dice, yo voy a comer parado con cuero, es lo mismo. Entonces yo digo, ahí, o sea, como para reír, pero... Las brochetas. Vemos que también ahí hay... Y además, a veces nuestra sociedad asume poses, ¿no? Modismo. Es decir, una pose que es decir, hacer creer algo que no soy. Parecerse a. Les cuento de Perú. En Perú, el huayno, en una clase media, la clase media es algo que. Eso escuchan los cholos, eso escuchan los indios, eso escuchan los cerrados. Pero hay una fiesta y ya están con copitas. Se igualan todos. A las 12 de la noche. Y se igualan. Su guainito y dale que te da. Aquí es igual. Eso es una cosa. Estoy de fiesta. Ya pronto, medianoche. ¿Sí o no?